Nacional. Proyecto de Marchamo Digital llega con promesa de modernizar el trámite. Sin embargo, algunos expertos señalan preocupación por el manejo y privacidad de los datos. Tenemos que migrar como país a las cosas, a la novedad y sobre todo a la transformación digital, que es lo que requiere todo el país. No hay análisis técnico, no hay análisis jurídico y eso es lo que se nota en este proyecto. Por lo cual, este proyecto o esta iniciativa es violatoria, es inconstitucional. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos. Hoy empezamos con un muy caluroso saludo a todos los papás allá en casa, también a nuestros expertos panelistas el día de hoy, los que son papás. Esperamos que tengan un día hermoso para disfrutar en familia. Bien, y en días recientes el Instituto Nacional de Seguros publicó la primera etapa de contratación de un sistema para marchamos digitales. Según el gobierno, esta es una iniciativa que busca digitalizar procesos para los ciudadanos. Sin embargo, algunos expertos han levantado también la voz para decir que no se ha discutido suficiente sobre los alcances de un proyecto con el que se manejarían obligatoriamente los datos de las personas en forma masiva. Hoy en Estado Nacional analizaremos los pros y contras de la iniciativa. Y para eso nos acompaña el día de hoy don Carlos Mejías, quien es director del proyecto Marchamo Digital del Instituto Nacional de Seguros. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, doña Liliana, a mis compañeros panelistas y a todos los televidentes. Qué gusto tenerlo por acá. Feliz Día del Padre. ¿Es usted papá? Claro que sí. Bueno. Muchísimas gracias. Que le mande un saludo allá a su hijo, sus hijos. Claro, saludos para mis hijos, ¿verdad? La razón y el motor de seguir adelante. Bueno, qué bonito que lo celebren viéndolo aquí un ratito. Ya ahorita está con ellos. También está con nosotros Hernando Segura, CEO y fundador de AtiCyber, y es también director de la Fundación de Privacidad de Datos. Bienvenido nuevamente, don Hernando, qué gusto tenerlo por acá y feliz Día del Padre también. Muchísimas gracias, es un placer de nuevo compartir con ustedes y muchísimas gracias por el saludo también. Saludo al hijo allá, para que lo está viendo en su casa. Alberto, hola, Mariana, hola, Maxito, que está chiquitito, pero más o menos entiende, hola, hola. Bueno, y el panel de hoy lo complementamos también con el licenciado Adalid Medrano, quien es abogado especialista en Derecho Informático. Él es coordinador de la especialización en Derecho Informático de la Escuela Libre de Derecho y también de la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados. Bienvenido y también feliz Día del Padre. Muy buenos días, doña Liliana. Es un honor estar aquí y siempre es un buen día para luchar por la privacidad y finalmente es por nuestros hijos por quienes estamos dando estas luchas. Entonces, muchas gracias. Bueno, un saludo allá para sus hijos también. Bien, vamos a entrar en materia. ¿En qué consiste el proyecto de Marchamo Digital y en qué estado está esa iniciativa? Veamos lo que sabemos hasta ahora. El Instituto Nacional de Seguros publicó la licitación para la compra de etiquetas del Marchamo Digital, que será la primera etapa de un proyecto con el que busca modernizar el sistema de cobro en el que se cobra cada año el derecho al ruedo, que incluye el impuesto a la propiedad de vehículos y el seguro obligatorio automotor. Este es un proyecto que el gobierno ha anunciado como un paso hacia la digitalización de servicios públicos. Un Marchamo Digital donde vamos a la regulación vehicular y simplificación de servicios ciudadanos del siglo XXI. Un solo chip, no va a tener que andar tarjeta de circulación, no va a tener que andar cambiando calcomanías. En la segunda etapa vamos a ver las asociaciones público-privadas para que pueda entrar al parqueo, para que el accionar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Policía de Tránsito. A partir de la implementación del Marchamo Digital, los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que remitirá la información hacia un sistema informático centralizado administrado por el INS. Y a su vez, esta información podrá ser leída a distancia por equipos especiales de la Policía de Tránsito. Según el INS, entre los beneficios que traerá el proyecto está la digitalización de su gestión, una mejora en los procesos de control vehicular por concepto de pago del derecho de circulación y una simplificación de trámites para el ciudadano, pues el primer año deberá asistir a una oficina para realizar el pago y obtener el sticker y en los años siguientes podrá renovarlo en línea, pues no se cambiará durante 10 años. El cartel, que fue publicado en el Sistema de Compras Públicas SICOP el pasado 9 de junio, corresponde a la primera etapa, en la que se busca comprar etiquetas de radiofrecuencia, aproximadamente un total de 1.800.000 unidades.
y se espera que la inversión sea de unos 2.000 colones por etiqueta cada 10 años. Para ello, el gobierno abrió una licitación mayor con una inversión de unos 4.300 millones de colones y cuya recepción de ofertas se cerrará el próximo 30 de junio. Las especificaciones que publicó el INS para esta primera compra indican que se busca adquirir 1,5 millones de etiquetas para colocar en parabrisas de vehículos, con un presupuesto de 3.837 millones de colones, y 400.000 etiquetas adicionales para colocar en motocicletas, por un monto de 1.023 millones de colones. Esa licitación es apenas un primer paso, pues luego vendrá la compra del sistema integrador, es decir, la plataforma tecnológica para la cual la institución anunció que habrá una audiencia pública el próximo 29 de junio. En esta segunda etapa visualizamos una ampliación de servicios muy importantes para toda la ciudadanía, no solo facilitando los trámites, sino también trayendo una transformación digital y de seguridad nacional a todos ustedes. A final de cuentas, las etiquetas solo representan una inversión más o menos aproximada de 2.000 colones cada 10 años. Eso es lo más importante, y que el resto de la inversión, que sería el sistema que articula con todas las demás instituciones y la seguridad, ya la ha invertido el INS y la estará invirtiendo el INS como parte, sin que esto se incorpore dentro del costo del seguro obligatorio. La propuesta del gobierno y el anuncio del cartel de licitación para un marchamo digital, que en teoría pretende implementarse este mismo año, recogió el entusiasmo y apoyo de algunos, así como serias preocupaciones por parte de otros que señalan que no hay suficiente claridad aún sobre la implementación del proyecto, sobre todo en términos de uso y privacidad de datos. Incluso ya hubo consultas a la Agencia de Protección de Datos y hasta un recurso de amparo por parte de una diputada del Partido Liberal Progresista, ante la preocupación sobre cómo se tratará la privacidad de datos de un sistema que consideran tendría recolección masiva y obligatoria de información. El INS sostiene que la información que se incluirá en el chip que tiene la etiqueta son datos públicos y de momento estima que podrían ser la placa y el número de VIN del motor del carro, y que los mismos estarán encriptados para garantizar su administración segura. Además, afirman que el chip no monitoreará ni cuenta con GPS, ni tampoco tiene capacidad de leer o transmitir información a largas distancias. Algunos expertos, como el exministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, indican que la implementación de este tipo de tecnologías es muy positiva, pero requiere una discusión abierta como sociedad. Yo creo que es fundamental que demos un espacio previo a poner en marcha la iniciativa de Marchamo Digital. Creo que es esencial que se abra el espacio para que expertos en tecnologías digitales, inteligencia artificial, ciberseguridad, derecho informático, personas expertas en protección de datos, tengan la oportunidad de girar algunas observaciones en función de que dicho proyecto tenga toda la potencialidad una vez puesta en marcha. Hoy en Estado Nacional analizamos los pros y contras del proyecto de Marchamo Digital. Bien, eso es lo que sabemos del proyecto de Marchamo Digital hasta el momento, que por supuesto también generó una serie de preguntas. Y tal vez voy a comenzar con algunas de ellas para don Carlos Mejías, quien es el director del proyecto Marchamo Digital del Instituto Nacional de Seguros. Tal vez si nos dice desde cuándo empezó esta iniciativa, de quién fue la idea y por qué era tan prioritaria como para salir ya a la licitación de los stickers. Claro, Liliana. Mire, lo primero que hay que decirle a la población, antes de responderle a ustedes esas preguntas puntuales, es que Marchamo Digital no es un plan. Marchamo Digital no huele mal. Marchamo Digital no está haciéndose de forma oculta a la ciudadanía. Marchamo Digital es un proyecto país, un proyecto que está liderando el Instituto Nacional de Seguros, siguiendo de manera responsable las metodologías y cumpliendo todos los requerimientos técnicos y de análisis de factibilidades que a los efectos corresponden. Entonces fue una idea del INS. Es una idea que se gesta en el Instituto Nacional de Seguros y no es de nueva data, déjeme decirle, eso no es obra de la ocurrencia como se ha dado a entender. Esto no es obra de que se tomó una decisión detrás de un escritorio el día de ayer y hoy se operativizó. No, esto se viene pensando desde 2019.
donde venimos viendo el gran impacto que a nivel de sostenibilidad tenemos con las etiquetas actuales. Etiquetas que se botan y se cambian todos los días, un gasto de papel importante, una inversión operativa que se realiza todos los años, ¿verdad? Y a nueva cuenta andábamos buscando la tecnología adecuada para lograr evolucionar. Como bien se indica en la rueda de prensa, como bien lo indican nuestros jerarcas, queremos eficientizar la gestión de recaudación del derecho de circulación, evolucionar hacia una tecnología dotando la etiqueta del marchamo como la conocemos hoy, de modo que con tecnología RFID, vamos a decirlo de entrada, identificación por radiofrecuencia pasiva, eso es muy importante, ¿verdad? Y a su vez aspirar a desmaterializar también el derecho de circulación que que nosotros portamos en nuestras guanteras. Ahora, no es un proyecto de nueva data y por ahí podrían llegar a preguntarse. ¿Desde cuándo está la iniciativa en la corriente, digamos, del INS? Desde 2019 más o menos venimos analizándola. Ha venido evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Y logramos hacer el análisis de diferentes tecnologías y se preguntarán, ¿pero por qué RFID? ¿Por qué tecnología de identificación por radiofrecuencia? Bueno, porque es una tecnología madura, es una tecnología ya madura en usabilidad, ¿Quién madura decidió en que era esa implementación. Esa tecnología se decidió a lo interno del equipo técnico del Instituto Nacional de Seguros. Tomamos la decisión de que era la tecnología, pero aquí es muy importante indicarlo, no con función a una arbitrariedad o a algo que se dijo detrás de un escritorio, no, sino con estudios en la región, con investigación en implementaciones que se han realizado para parques vehiculares a nivel mundial. Es que estamos hablando que es tecnología ya madura, segura, de punta, que ha tenido implementaciones importantes. Los estudios que justificaron la decisión de esa tecnología son públicos, están al acceso de todo el público en la página del INS. Tenemos estudios que se encuentran en el expediente del proyecto, lógicamente, siguiendo la metodología institucional. Pero no son de conocimiento público todavía. Están en el Instituto Nacional de Seguros, en la oficina de proyectos, se mantienen. Ok. Correcto. Don Hernando Segura, CEO de AtiCyber y también de la Fundación de Protección de Datos. ¿Cómo ven ustedes el proyecto? En particular, a mí me parece un proyecto de enorme capacidad disruptiva, básicamente por dos razones. La primera tiene que ver con la desmaterialización de los elementos que tradicionalmente han estado en papel. Eso siempre es una buena idea. Yo creo que hoy nadie discute que ha sido una buena idea el desmaterializar los expedientes médicos, y hoy en día los expedientes médicos están en digital. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente y mucho más fácil el hacer crecer capacidades alrededor de un paciente, en este ejemplo, si tengo sus datos en el mundo digital, ¿no? Ese es el primer elemento, la desmaterialización, que es convertir el papel tradicional, que tiene tantos años de existir en el marchamo tradicional, en un elemento más digital o más tecnológico. Eso es una buena idea. Lo segundo tiene que ver con la identificación única. Algunos de ustedes se acordarán cuando en Costa Rica habían un montón de mecanismos de identificación de nosotros como ciudadanos. Estaba el número de cédula, pero también el número de pasaporte, que era diferente, el número de asegurado en el Seguro Social, que era diferente. Hace ya algunos años se tomó la decisión de hacer un proceso de unificación. Eso introdujo un montón de mejoras y de eficiencias, porque ahora el ser humano, el costarricense, tiene un único número que lo identifica en todo el ambiente ciudadano. Eso también es una buena idea. Por supuesto, los elementos de digitalización tienen que a ellos hay que ponerse mucha atención, porque pueden representar algunos riesgos en el área de la privacidad de los datos. Pero ocurre en todo el mundo de la digitalización, la transformación digital, que yo creo que hoy en día nadie discute que es un proceso en el cual nosotros tenemos que acelerar nuestra introducción como país desde el punto de vista competitivo. Cualquier decisión en el mundo de la transformación digital traerá potenciales riesgos, pero como cualquier riesgo tiene que ser administrado. Claro, eso es lo más importante, que haya las salvaguardas suficientes para garantizar la información. Por supuesto. El día de hoy está con nosotros también el licenciado Adalid Medrano, quien, como les decíamos, es un abogado especialista en Derecho Informático, pero también es el coordinador de la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados, y es una de las voces que ha levantado preocupación por el proyecto. ¿Qué le parece a usted, licenciado, del proyecto? Bueno, estoy sumamente preocupado por este proyecto. Yo he venido diciendo que este tipo de iniciativas detrás de un escritorio son peligrosas para la privacidad ciudadana. El término se viene a indicar porque, por ejemplo,
¿quién le dijo al Tribunal Supremo de Elecciones en el 2007 por ahí que tenía o que podía publicar los datos de todos los costarricenses en Internet? Eso se hizo detrás de un escritorio. Por otro lado, este tipo de decisiones donde se cambia el papel por un chip, aunque el INSE, en una especie de neolengua, nos indique que no nos van a monitorizar, ellos bien claro lo dicen muy claro, que van a tener un sistema informático centralizado donde Tránsito es un cliente, por decirlo de una manera, y se puede compartir con otras instituciones. Quiere decir que el impacto para la privacidad no es una especulación, es muy claro que cada vez que se conecte con una plataforma tecnológica le van a saber dónde pasó usted, que conforme pasen los años van a saber más sobre usted. Y no es una ocurrencia, viene del gobierno anterior, según lo veo, desde el momento que sí, desde el Colegio de Abogados, desde la academia, desde sociedad civil, hemos venido combatiendo este tipo de proyectos que es la instalación de infraestructura vigilante para, de alguna manera, controlar a los costarricenses. En ese sentido, es muy, pero muy importante que los costarricenses sepan que a nivel mundial definitivamente estamos discutiendo sobre dos tipos de vigilancia. Una occidental y otra oriental, como lo que pasa en China. Inclusive desde Occidente, cuando se implementa en China este tipo de etiquetas en los vehículos, lo que se dijo fue: va a ser otra herramienta para poder controlar al ciudadano chino y por supuesto que eso puede permitir callar voces como se ha dado a nivel mundial en diferentes países en donde se prioriza la transformación digital, pero sin pensar en las implicaciones inclusive en el sistema democrático. Entonces, la transformación digital es bienvenida, sin embargo, primero tenemos también que madurar en nuestros sistemas de protección de datos. La Agencia de Protección de Datos ha pasado por 4 años de oscuridad. Yo sí le reconozco públicamente a este gobierno que ha gozado ahora de independencia a la agencia. Vamos a ver con este proyecto. Pero si hemos pasado por tanto tiempo de oscuridad, en ciberseguridad nos venimos levantando de un ataque humillante en donde todavía no nos hemos levantado. El de Conti. Claro, pero ahora el Estado quiere seguir en su, digamos que por su hambre de datos de los habitantes, seguir con proyectos sin preocuparse por ciberseguridad, por privacidad y entendiendo que esto no es un tema de ciberseguridad únicamente, es de privacidad y la privacidad la definimos todos y ese debate debe darse en el Congreso y no detrás de un escritorio con burócratas que simplemente consideran, sin que nadie los haya elegido, qué es lo mejor para este país. De lo que mencionaba el licenciado Medrano, quisiera preguntarle a don Carlos, porque sí hubo una confusión en la forma en cómo se plantearon las cosas, por lo menos de lo que se vio en la conferencia de prensa y el comunicado de prensa. La jerarca del Instituto Nacional de Seguros dijo en la conferencia de prensa que, vamos a verlo en pantalla, un chip que remitirá, que este proyecto es un chip que remitirá la información hacia un sistema informático centralizado administrado por el INS y a su vez esa información podrá ser leída a distancia por equipos especiales de la Policía de Tránsito. Es decir, si se remite información que puede ser leída a distancia y se compartirá con nosotros. Pero además, en el comunicado de prensa que el INS publicó ese mismo día sobre el proyecto, indicó lo siguiente. Vamos a verlo ahí en pantalla. El chip no monitorea ni cuenta con GPS, ni tampoco tiene capacidad de leer o transmitir información a largas distancias. Don Carlos, ahí no hay una inconsistencia, es decir, en unas declaraciones se dice que no recoge, no almacena y no transmite, y en el comunicado de prensa dice, bueno, en la conferencia de prensa se dijo que sí. Aquí es importante tal vez aclarar temas conceptuales, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una etiqueta que es una etiqueta pasiva, y aquí yo lanzo al aire la pregunta. ¿Quiénes tienen QuickPass? QuickPass es la misma tecnología RFID. Claro, don Carlos, pero el QuickPass es voluntario. Correcto. El QuickPass, alguien decide comprarlo, esto no sería voluntario, es obligatorio. Ahora bien, pero usted coincide conmigo que hay una gran diferencia entre el QuickPass y un marchamo electrónico. Eso depende de la perspectiva, pero porque es obligatorio y el otro es optativo. Vamos hacia lo siguiente. Cuando se generó la discusión, ¿verdad? Y se dice que este dispositivo va a transmitir información,
No, en sí misma la etiqueta no transmite ningún tipo de información. Pero lo dijo la presidenta ejecutiva del INS en la conferencia de prensa. Es un detalle técnico que tenemos que aclarar. La etiqueta está pasivamente aprovisionada. ¿Dónde puede que se preste la confusión? Claro, podremos llegar a decir, ¿y cómo hacemos? Pues si la información está ahí aprovisionada, ¿quién la lee? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo la veo? Sí, lógicamente, en el entorno pueden existir lectores de proximidad, de cercanía, como las policías, los ángeles de los policías de tránsito, a como pueden también llegar a existir arcos carreteros que contengan antenas de lectura. ¿Qué información van a leer? Sí, pueden leer la información contenida en el chip. Cuando emite la señal, puede saber por identificación que ese chip está ahí aprovisionado y la información básica que se ha dicho y que tal cual sería, que es el fin y la placa del automotor, ¿verdad? Es lo que, si el caso de uso, y es que ahí es donde no hay que confundir a la población con el lenguaje, no, si el caso de uso o la implementación... Pero usted está de acuerdo en que la confusión surgió porque hay dos cosas que dicen dos cosas diferentes, ¿o me equivoco yo, licenciado Por un Medrano? tema técnico, tal vez. Pero es neolenguaje. Vamos a ver, utilizan GPS porque es lo que la gente comprende sobre ubicación, pero si tienen suficiente plataforma instalada, si efectivamente, pasivamente, se puede saber qué pasó ahí porque tienen antenas, porque tienen receptores, si pueden identificarlo con un terminal que se encuentra en una ubicación específica, si esto lo centraliza en una base de datos, si esa información la pueden obtener sin una orden judicial porque ya está, digamos, en control del Estado, si no está en manos privadas, significa que no hay ningún problema con acceder a la información, está pensada para compartir información de la población. Entonces, ¿se hizo una evaluación de impacto? No, más bien se trató de elegir la más invasiva para el ciudadano y preocupa. Vemos que en 15 días, bueno, ya está el proceso súper acelerado, sin decreto, sin fundamento jurídico, a pesar de que hemos estado ahí indicándoles cuáles son los posibles roces con la Constitución, con la Ley de Protección de Datos, los peligros para el sistema democrático y avanzan a toda prisa y a mí me preocupa. Claro, precisamente sobre esto y por las preocupaciones que han habido, ya se han presentado algunos recursos. Uno que presentó la diputada Joana Obando del Partido Liberal Progresista, quien levantó la voz de alerta en el Congreso sobre el proyecto que implementará esta tecnología de identificación por radiofrecuencia. Aunque el INS anunció la licitación y dice que se trata de una iniciativa interinstitucional con los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, así como el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Según ella, su preocupación radica en que se desconocen las implicaciones para la privacidad y protección de datos personales. Veamos qué nos dijo. Desde nuestro despacho presentamos una serie de oficios al Instituto Nacional de Seguros, presentamos un oficio al MISIT, presentamos una audiencia para mesa de trabajo, para el Ministerio de Obras Públicas, para el MISIT y para el Instituto Nacional de Seguros para que se presenten en Ciencia y Tecnología. Aparte de eso, presentamos un recurso de amparos que lo estaremos presentando hoy en horas de la tarde y vamos a presentar un oficio a PROHAP para que se refiera sobre los alcances de este tipo de sistema. Eso es lo que le corresponde a uno como legislador. Sin embargo, nosotros tenemos que ir más allá. ¿Qué pasa con este proyecto? Que es violatorio del artículo 9 de la Ley 8968 sobre protección de datos. Es decir, para que usted puedan accesar a sus bases de datos, a su información personal, para que recopilen su información personal, solamente hay dos mecanismos a nivel nacional. Uno, consentimiento. Es decir, yo voluntariamente doy el consentimiento para que accedan a mis informaciones personales. Y dos, mediante mecanismo de ley. Entonces, tomando en cuenta que el marchamo digital viola el primer principio, no hay consentimiento, hay obligatoriedad para acceder a esa base de datos. Porque usted no, al final de cuentas, o se pone el marchamo digital o simplemente no circula en la vía pública. Número dos, mediante proceso de ley. El Instituto Nacional de Seguros no tiene, ni ninguna otra institución, la capacidad de legislar. Eso lo tienen los diputados de la República, que tienen el peso de la creación de las leyes. Bajo ese principio, están violando el principio de la legalidad y el principio de reserva de ley. Hay una sección que está enumerada en el artículo 8 de la Ley 8968, que habla que bajo la autodeterminación informativa, es decir, la capacidad del ciudadano de gestionar, de asegurarse que le gestionen bien sus datos, hay excepciones. Sin embargo, esas excepciones tienen límites, y es que cuando estamos tocando datos sensibles como es la geolocalización de mi persona,
eso no puede estar a merced de una institución. Necesariamente tiene que pasar por un proyecto de ley que permita que el legislativo pueda modificar ciertas normativas para tocar derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo cual este proyecto o esta iniciativa es violatoria, es inconstitucional. Bien, esta semana otro ciudadano, Eduardo Solano, también presentó un recurso de amparo contra el marchamo digital del INS. Según este ciudadano cuando lo presentó, y así lo publicó en sus redes sociales, para él es claro que la tecnología que se utilizará permitirá saber nuestra ubicación y de esa forma, dice esta persona, violentar nuestro derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Él dice que hay que esperar qué dice la sala. Don Carlos, ¿cómo ve usted estas preocupaciones que han llevado a una diputada y a un ciudadano a poner un amparo? Lo primero, esperando poder dimensionar bien cuál es el alcance del proyecto. Centrémonos primero en el alcance del proyecto. Sabemos que pueden haber otros casos de uso habilitador, pero el alcance del proyecto en esta etapa es digitalizar el derecho de circulación y desmaterializar el título de propiedad, el derecho de circulación y dotar de tecnología a la etiqueta del marchamo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Asociado a esta tecnología, pues lógicamente se puede pensar en una serie de nuevas implementaciones futuras, pero si nos centramos en lo que es la dotación inicial, ¿qué va a posibilitar también? Eficientizar la gestión de verificación del pago efectivo por parte del ciudadano del derecho de circulación. Y eso es una obligatoriedad que por ley existe. Yo estoy en la obligación de pagar mi derecho de circulación. Ahora bien, hasta ahí, dentro de los estudios de factibilidad que se han realizado, el proyecto es completamente viable. ¿Quién va a administrar la base de datos que ahí se genere? ¿Quién la ha administrado durante todos estos años? El Instituto Nacional de Seguros en su infraestructura tecnológica. Pero ahora, la presidenta ejecutiva del INS sí dijo, y el presidente también dijo, que el MOP iba a poder hacer multas, que se iba a poder, por ejemplo, tomar decisiones de viabilidad. Entonces, yo le pregunto, si ya... Digo, porque ya se salieron a comprar las etiquetas. Correcto. Y ya se habló de la segunda etapa y está presupuestada. Correcto. ¿Se cuentan con los convenios legales de intercambio de información con el MOP, con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Información y con el Ministerio de Hacienda? Ahí era lo que quería terminar de aclarar, doña Liliana y público televidente. Y es lo siguiente, esa segunda etapa que hablan, esa aspiración que tenemos de llegar a algo más, tendrá que pasar los filtros constitucionales y los filtros legales y jurídicos y todos los análisis técnicos para operativizarlos. Sí, eso no lo estamos tapando. Va a haber una tecnología que posibilitará habilitar en etapas posteriores múltiples servicios de cara al ciudadano y aspirar por una transformación digital del país. Claro que sí, pero corresponderá a las instancias correspondientes en ese momento hacer los estudios de factibilidad y garantizar lo que totalmente de acuerdo con Adalid él indica, garantizar la protección de los datos del ciudadano, cumplimiento de la ley 8968, verificar que efectivamente no hayan roces de inconstitucionalidad para poder operativizarlo. Pero tenemos que dejar claro cuál es el alcance del proyecto, ¿verdad? Desde el punto de vista de implementación de, bueno, don Adalid. Sí, importantísimo, y eso ya se los aclaramos a ellos en las oficinas. Ustedes tuvieron una reunión. Claro, el mero cambio de una etiqueta por un chip que permite todo este tipo de recopilación, finalmente tiene un impacto en los derechos fundamentales importante. Quiere decir que requiere una ley respetando el principio de reserva de ley, pero también para hacer todo lo que se proponen, deberían también finalmente contar con una ley para tener la facultad de impactar este tipo de derechos. E importante porque no se puede dejar ahí. Se dice, en esta etapa, bueno, solo estamos creando la infraestructura, sí, la infraestructura vigilante. Y yo le pregunto a los costarricenses si estarían de acuerdo con dos cosas. Darle la llave al gobierno para proteger la ciberseguridad de todas las casas y que después van a ver en qué la implementan. Si estarían de acuerdo de abrir los espacios así, pero también bajo el criterio de don Carlos, sí se aceptaría que tengan un mismo etiqueta similar en su cédula, porque podría traer un montón de transformaciones y beneficios para el Estado. ¿Aceptaríamos contar con una cédula bajo ese mismo criterio? Que el Tribunal Supremo de Elecciones diga, le vamos a poner un chip de este tipo sin que pase por el Congreso, sin que se genere un debate detrás de un escritorio. Es arbitrario, es preocupante y es todavía más preocupante que sabiendo
cuáles son los peligros para el sistema democrático, para finalmente también los riesgos para las finanzas del país, de que finalmente termine siendo inconstitucional y gastemos 4.300 millones de colones, un poquito más, o sea, y que no pase nada. Simplemente no es admisible en un país como el nuestro, que aspiramos a ideales democráticos, que se tomen estas decisiones de esa forma. ¿Cree usted que es un riesgo muy grande? Quería preguntarle a don Hernando Segura, desde el punto de vista de implementación de un proyecto tecnológico como es este, ¿cómo ve usted el hecho de que se salga a comprar las etiquetas, se haya elegido una tecnología sin una consulta y después se diga, bueno, y ya después que se haga la consulta nacional, si se va a querer en esa otra segunda etapa para la cual ya hay presupuesto? ¿Cómo ve usted esa forma de implementar un proyecto tecnológico en esa forma de esas dos etapas tan distintas? Sí, la identificación de los vehículos automotores ya ha tenido lugar en muchos otros países del mundo, y la tecnología que se ha utilizado en la mayoría de esos países es la tecnología de identificación por radiofrecuencia. La razón fundamental es que la radiofrecuencia no se parece en nada al GPS. La radiofrecuencia tiene un rango de actividad de normalmente entre 10 y 15 metros. Es imposible, utilizando radiofrecuencia, darle seguimiento a un automóvil en todo el país, y eso es un tema tecnológicamente completamente claro, ¿verdad? Para quienes dicen que, la verdad a mí me sorprende que haya gente gritando que viene el lobo, cuando en realidad estamos utilizando una tecnología que no tiene ninguna capacidad de darle seguimiento 24/7 ni a un automóvil ni a nadie. Dice don Adalid, de manera interesante, que qué pasaría si a nosotros nos quisieran poner un mecanismo de identificación en la cédula. Ya existe, Adalid. Nosotros tenemos un código bidimensional que con un lector a cierta distancia se puede leer información de la cédula. Es exactamente lo mismo. Lo que se está haciendo con este plan es la implementación de una etiqueta que automatiza los mismos datos que hoy existen en el papel, lo cual, lo dije al principio, siempre es una buena idea. Hay casos de uso posteriores que eventualmente tendrá que ver con el tránsito, con multas. Pero que ya los anunció el gobierno, incluso en el video que se presentó en la conferencia de prensa, hablaban de que la policía pueda tenerlo para, por ejemplo, saber si va a entrar o no a una parte que está con circulación restringida. Se habló también de para pagar peajes y parqueos. Peajes y parqueos son empresas privadas, entonces sí, ya se está hablando de compartir esa información que es pública, y el presidente dijo asociaciones público-privadas, sí, pero no sabemos todavía en qué condiciones. Sí, pero el tema de la asociación público-privada no tiene un riesgo intrínseco si nosotros nos enfocamos en manejar el tema de la privacidad de los datos. Es decir, eso no es satanizable per se. Yo no puedo decir de una tecnología que es una tecnología mala per se. Sin ninguna duda, si yo voy a establecer un mecanismo de comunicación entre el gobierno, el Instituto Nacional de Seguros y los parqueos privados, tiene que haber un mecanismo obligatoriamente. Créanmelo, yo vivo en el mundo de la ciberseguridad todos los días de mi vida, y hay que construir la seguridad por diseño desde el principio, y eso hay que exigírselo al gobierno y hay que asegurarse que eso esté bien determinado y que tengamos todos claro. Por supuesto, pero es diferente el decir, ahí viene el lobo, por lo tanto bloqueemos una iniciativa que a mí me parece tan importante para el país, porque nos lleva a estadios diferentes de tecnologización y digitales, simplemente porque creemos que el próximo diseño, que no está todavía, de los casos de uso que todavía no se han consultado, pueden ser riesgosos. Van a ser riesgosos, pero en el mundo del riesgo, para los que conozcan de riesgo, el riesgo se administra y uno tiene que administrarlo de la forma de comprender cuál es el impacto, la probabilidad de la ocurrencia y planear alrededor de eso. Nosotros estamos en el mejor de los momentos para, creo yo, exigirle al gobierno y al Instituto Nacional de Seguros de que los elementos de seguridad por diseño estén presentes desde el principio, y así tiene que ser. Y que los conozcamos todos los ciudadanos. Por supuesto. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial. Estamos analizando pros y contras del proyecto de Marchamo Digital. Al regresar, veremos las reacciones que generó en el Congreso. Les recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, háganos saber sus observaciones, críticas y sugerencias de temas. Gracias por
continuar con nosotros hoy, que estamos analizando los pros y contras que ven diversos sectores acerca del proyecto de marchamo electrónico, marchamo digital, anunciado por el Instituto Nacional de Seguros y para el cual ya está en proceso de licitación la compra para adquirir 1.800.000 etiquetas en la primera etapa. La compra está cerca de adjudicarse, pues la recepción de oferta cierra el próximo 30 de junio. Y bien, es que las reacciones de este anuncio también se vieron en la Asamblea Legislativa y nos hicieron esperar. La protección de datos e información sensible es la preocupación de varios diputados, aunque otros aseguran que la adopción de tecnologías innovadoras es un paso en la dirección correcta. Nuestra compañera Kaylin Baker nos tiene el reporte. El marchamo digital causó revuelo en la Asamblea Legislativa. La protección de datos y la invasión a la privacidad de los usuarios es la principal preocupación que tienen los diputados. Sin embargo, todos coinciden en que este proyecto es un avance tecnológico importante. Utilizar el chip por 10 años es una de las fortalezas que señalan algunos diputados, quienes ven en esto un ahorro para el usuario. Es un sistema que va a modernizar muchísimo las gestiones que hacen los usuarios del marchamo en ese sentido. Completamente beneficios. Imagínense que muchos de los ticos pues finalizan casi siempre en diciembre tratando de pagar su marchamo. Este sería un marchamo que por 10 años vamos a tener con un chip, y entonces creo que es una de las formas que vamos a tener más fáciles, menos papel, menos gestiones, y cada año tenemos que hacer esa gestión. Sería por 10 años y me parece increíblemente importante. Para nosotros es importante que se den pasos más hacia la disminución del pago del marchamo. Aquí en la Asamblea Legislativa hay 4 proyectos de ley, hay una propuesta que posiblemente en cualquier momento se ponga sobre la mesa de parte de los compañeros de la Unidad Social Cristiana, en el sentido de hacer una comisión para estudiar esos 4 proyectos de ley y darle una pronta resolución a los costarricenses, que me parece que eso es lo que más les interesa y más nos interesa en efecto como conductores, como usuarios, como costarricenses, que el precio del marchamo, que por tantos años ha sido un golpe al bolsillo de los costarricenses, de una vez por todas baje y disminuya. La falta de claridad y datos en el proyecto es una de las críticas en las que coinciden algunos legisladores y consideran que es importante analizar el manejo que se le dará a la información sensible de los usuarios antes de que entre en vigor. Tenemos dudas del dispositivo, cómo se va a aplicar con toda la parte que es de privacidad de las personas, porque podrían darle seguimiento a una persona perfectamente con ese dispositivo. No sabemos la parte de las multas. Yo sé que van a aplicar, con ese dispositivo se podrían aplicar multas mediante sensores y le podrían hacer a usted una multa en su vehículo circulando sin que usted se dé cuenta que se le están haciendo. Yo creo que hace falta más explicación, hace falta saber cuáles van a ser los alcances y si de verdad va a favorecer a los usuarios la aplicación de este marchamo o si por el contrario va a ser un dispositivo más caro. Lo que vemos con el tema del marchamo digital, primeramente nuestra percepción es que es algo importante, es un avance importante. Siempre yo creo que todo cambio tecnológico para hacer las cosas un poco más ágiles hay que verlo con buenos ojos, o la intención que se tiene por el fondo hay que verla con buenos ojos. Sin embargo, lo que nos preocupa por el fondo es cómo el marchamo, ¿verdad?, digital puede ser terminado o utilizándose con otros fines que no necesariamente cumplen con la lógica de cuáles son las funciones del marchamo, ¿verdad?, como un derecho vial en nuestro país. Nos preocupa un poco cómo se puede utilizar para el tema de ubicación de vehículos. Creemos que el manejo de información personal es un tema delicado en nuestro país. Pero sin duda, la privacidad y el cuidado de los datos es lo más importante para la subjefa de fracción del Partido Liberal Progresista, quien señala que esta iniciativa va en contra de la ley y es inconstitucional. Estaríamos tocando los datos sensibles de los usuarios de esta tecnología. ¿Datos sensibles como cuáles? Bueno, los datos sensibles de saber en qué momento exacto se encuentra cualquier ciudadano, en qué momento y a qué hora pasó por determinado lugar. Recordemos que parte de esta innovación en siguientes etapas va a permitir colocar lectores a cierta distancia uno del otro para poder recoger radiofrecuencias de la señal de dispositivo que está en nuestros vehículos. De tal forma que ahí viola el artículo 9 con respecto a los datos sensibles de la ley 8968. Yo no veo ningún beneficio con respecto a eso. Aparte de la violación a varios principios constitucionales que hay, la violación al principio de reserva de ley y la violación al principio de legalidad, que eso la gente no ha hablado lastimosamente de todo lo que abarca.
Los legisladores consideran prudente conversar y tener una mesa de diálogo para discutir el proyecto, a pesar de que ya inició el proceso de compra. Es un tema que sí se tiene que profundizar, o sea, no es un tema que se puede tomar a la ligera. Independientemente del proceso en el que en este momento está incurriendo el INS, hay que revisar esto con cuidado. Es muy importante que se hagan mesas de diálogo y que se expliquen, que se haga una campaña informativa que nos aclaren todas las dudas que tenemos todos los costarricenses. No hay anuencia por parte del gobierno a una mesa de trabajo. Yo estoy esperando que llamen, estoy esperando que por favor vengan a las audiencias y que por favor, se lo digo aquí públicamente a doña Mónica Araya, que detengan el proceso de licitación. Son 4.800 millones de colones, 1.800.000 de stickers que se van a comprar y eso vence el 30 de junio, es decir, estamos a contratiempo. Esas son algunas de las reacciones que hubo en el Congreso, aparte de las que ha habido de expertos en seguridad informática. Licenciado Adalid Medrano, ¿cómo vio usted esta digamos, recepción que tuvo el proyecto en el Congreso? Bueno, me parece que es parte de lo que tenemos que iniciar. Vea que acabamos de tener una primicia por parte de don Hernando, que la cédula pues se puede transmitir datos. Me parece que es algo tan grave que la Fundación Pridad debería haber sido la primera en denunciarlo. Porque es otra decisión. La cédula tiene un código bidireccional. No, estamos hablando, digamos, que si se puede capturar a distancia. No. Ok, eso es lo que entendí. Es diferente. Pero entonces sería diferente el marchamo. Es que sería un ejemplo. Pero es que el elemento que mencionaba Alida al principio, de que la cédula pudiera transmitir datos a través de la lectura, con un lector que existen millones de diferentes tipos en el mundo, yo puedo leer ese código bidimensional. Entonces ya la cédula puede transmitir datos a un lector. Pero entonces, habría que presentarla y hace toda la diferencia. De hecho, don Carlos no me deja mentir que si fuera un chip que tendría que acercarse de una manera muy cercana para capturar la información, no habría ningún problema de legalidad, pero es que ellos están utilizando la tecnología más violadora posible. Entonces, si usted se pone a ver, estamos consultándole a los diputados, a los que eligieron los costarricenses, y ellos son los que deberían discutir eso, no don Carlos Mejía y su grupo de trabajo, y por eso es tan importante que la sociedad civil se empiece a organizar a defender los derechos digitales, porque a veces vemos que fundaciones no están haciendo la labor que deberían o las misiones que deberían estar protegiendo. Y eso es muy sensible y me parece que es parte de la libertad de pensamiento en un país, pero en Costa Rica, quien de alguna manera está utilizando o quien está ejerciendo estas funciones termina siendo el Colegio de Abogados, que incorpora diferentes voces para discutir diferentes temas, como el proyecto de ley de protección de datos personales, el de ciberseguridad, que hay múltiples señalamientos sobre temas peligrosos en los mismos y quisiera saber cuál es la posición de Pridad en esa materia. Entonces, me parece que la discusión se debe abordar de una manera más completa y aquí no es lo que diga un experto del otro, es una discusión nacional porque ahí vamos a tomar las decisiones si queremos un Estado democrático en respeto de las libertades individuales o si queremos parecernos más a China y cada quien en su fuero interno dirá qué es lo que quiere. Claramente hay algunas ventajas en el modelo chino, mayor seguridad ciudadana porque el gobierno te tiene hipercontrolado, pero quisiéramos saber si los costarricenses quisieran no poder escaparse ni un milímetro de la vigilancia estatal, si eso es lo que queremos. Y desde las épocas que me dice don Carlos que inicia la discusión del marchamo digital, ya teníamos a la Agencia de Protección de Datos en un foro internacional diciendo que las municipalidades iban a tener reconocimiento facial, reconocimiento de placas, y ellos, como un órgano que deberían vigilar el cumplimiento de la ley, deberían haber hecho su trabajo. No lo han hecho. 4 años de oscuridad absoluta. Vemos un poquito de luz, pero al mismo tiempo vemos un proyecto como este y me gustaría saber cuál va a ser la posición de la agencia, tomando en cuenta que esto es algo peligroso, no solo para la privacidad ciudadana, sino todo lo que implica, y es dinamitar los fundamentos de la democracia costarricense. Le doy tiempo de respuesta a don Hernando porque el licenciado le pidió que le parecía desde el sombrero de la Pridad. Sí, la verdad es que la preocupación de la privacidad de los datos es posiblemente una de las más importantes. Sin embargo, la tecnología desde hace ya muchos años en el mundo de la transformación digital crece ladrillo por ladrillo. El proyecto actual, que yo me lo he estudiado en profundo y yo estoy aquí de manera individual como un experto en tecnología,
El proyecto actual lo que dice es cambiemos el mecanismo de identificación del vehículo que hoy está en papel y con letras impresas, que cualquier persona puede llegar y ver los datos que están ahí enfrente, por un mecanismo más eficaz de identificación, lo cual desde la perspectiva tecnológica es una buena idea, porque estamos desmaterializando, es decir, convirtiendo el papel en un mecanismo de lectura mucho más eficaz. Eso es lo que hace el proyecto hoy en día. Hay casos de uso relacionados con el tránsito, con la relación con otras instituciones públicas o privadas, que en mi opinión va a tener que verse de uno en uno, protegiendo la privacidad de los datos y los datos sensitivos de los habitantes. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Adalid. Esa es la tarea que está pendiente. Pero el proyecto actual de cambiar el mecanismo de identificación del vehículo... Esa primera compra. Esa primera compra tiene todo el sentido del mundo, porque lo que estamos haciendo es yendo en la dirección de la digitalización de un proceso que, número uno, muchos países ya lo han hecho con mucho éxito en el pasado y los casos de uso van a venir después y habrá posiblemente, eso yo no lo sé, pero lo esperaría, una discusión muy amplia para que protejan no solamente los datos de los ciudadanos, sino también las utilizaciones de esos datos de ahí en adelante. Costa Rica tiene, Adalid tiene la razón, una deuda con la protección de nuestros activos digitales. Nosotros hemos sido el hazmerreír del mundo en los temas de los ataques de ciberseguridad desde hace más de un año. Pero eso no significa que no podamos hacer un buen plan, un proyecto de ahora en adelante que incorpore las discusiones que los diputados dicen, que Adalid dice y que todo el mundo lo dice, porque sin ninguna duda ese intercambio de datos tendrá implicaciones. Pero ese es el mundo de la transformación digital, de eso se trata. La alternativa a eso es decir, no me gusta porque me parece riesgoso y tomar la decisión a portas de no entrar. En mi opinión, esa es la decisión inadecuada. Don Carlos, ¿qué opinión le merece las reacciones que tuvo este proyecto en el Congreso, incluso que esta diputada ha presentado este amparo pidiendo que se suspenda el acto de licitación hasta que se discuta esto con profundidad? Bueno, en un país de derecho todos podemos acudir a los mecanismos que tenemos y la consulta constitucional es uno de estos mecanismos. No sé si la PRODAP ha hecho o no los trabajos, don José Adalid, pero sí le puedo decir que el Instituto Nacional de Seguros sí los ha hecho. Nuestra base de datos, que va a ser la administradora de la información que durante años hemos administrado respecto del derecho de circulación, se encuentra debidamente inscrita, avalada y con todos los protocolos de seguridad. De igual manera, cuando se habla de una segunda etapa con un sistema de gestión, ya se tuvo acercamientos con la PRODAP para hacernos conocedores de qué otras consideraciones debemos tener. Les voy a decir ¿No le ha contestado todavía? Ya sabemos qué pasos debemos seguir cuando venga la licitación, el diseño, como bien lo anotaba acá nuestro experto en ciberseguridad, del sistema de gestión. Pero lo más importante acá es decirle a la ciudadanía que el Instituto Nacional de Seguros está siendo diligente en el cumplimiento de la seguridad de los datos personales que ha manejado durante todos esos años como parte del ente recaudador y administrador del derecho de circulación. Y aún más, coincido completamente, o sea, llegar a mitificar un proyecto en función de teorías de conspiración y de supuestos de un algo que podría llegar a pasar. Pero hay un riesgo real. Hay un riesgo real. Vivimos en tecnología, doña Liliana, permítame un segundo, en tecnología, como bien lo anotábamos, vivimos en función de los riesgos. Claro, pero tiene que haber un plan de mitigación. Riesgos que ¿Ustedes ya identificaron los riesgos de este proyecto? Claro que hemos identificado riesgos. A lo largo del proyecto se han identificado riesgos. Lo que es importante es el análisis particularizado y pormenorizado de las implementaciones futuras que se quieran realizar. Adalid. Bueno, a mí lo que me sorprende es que se diga que se han hecho todos los análisis. No dudo que estén tomando en cuenta el tema de la ciberseguridad. Vemos que en eso por ahí mencionan un ISO que está vinculado con la seguridad de la información, porque aquí no venimos a mentir. Sin embargo, decir que son teorías de conspiración, los riesgos de la vigilancia estatal es no haber estudiado por completo el tema, es no saber de cuáles son las discusiones a nivel mundial y bien lo sabemos. Para lo que dice finalmente don Hernando, si fuera un simple cambio de un papel por un chip que no tiene mayor impacto a la privacidad, todos estaríamos de acuerdo. Porque bien, claro, tienen algunos beneficios, como decir, voy a ir cada 10 años, este sticker realmente no es muy amigable con el usuario, pero cambiar eso poco amigable por un dispositivo de vigilancia que pudo haberse elegido otro impacto menor
para lo que fue creado el marchamo, para los fines que ellos deberían buscar, que es la recaudación, que la gente pague y todo esto, se podría haber elegido algo menor. Y se lo dijimos, porque precisamente la discusión siempre está en que el derecho y en general no debemos oponernos a la transformación digital, pero de la misma manera, como se debe crear privacidad por diseño, debería venir en respeto del ordenamiento jurídico por diseño. Ellos sabiendo, porque se les alertó, que sí hay choque con la Constitución, choque con la Ley de Protección de Datos, todos los usos que no son inventados porque sí suceden en otros países y lastimosamente, si Costa Rica apenas está empezando a concientizar sobre la importancia de los derechos digitales, que ya se ha venido abordando en informes académicos, en discusiones en diferentes lugares, vamos creciendo en conciencia, pues simplemente desde un escritorio deciden no la tecnología que puede ser más amigable con la privacidad ciudadana, la más invasiva, y diciéndoles, don Carlos me dice, confíen en nosotros, no vamos a abusar de esto, pero todas las etapas que vienen son sumamente peligrosas y la anuncian como un buen caso de uso. Entonces, yo no sé si sentirme burlado o qué, porque don Carlos Mejía sabe que por lo menos a nivel personal yo le agradecí que tuvieran la gentileza de llamarnos para conversar, pero siempre esos llamados también vienen en la buena fe de que evidentemente, si se dice que vienen riesgos, que hay temas legales, que si hay temas inclusive de peligro del sistema democrático, pues no van a acelerar como lo hicieron. Mire. Don Carlos, yo quería hacerle varias preguntas bien puntuales para que entonces le voy a pedir que me las conteste bien puntuales porque son dudas que recogí mientras reporteaba sobre esto. Primero, ¿existen estudios técnicos y jurídicos que fundamenten la solidez del proyecto, sobre todo en cuanto a los alcances de protección de datos y privacidad? Correcto. O sea, existen. Para lo que es la digitalización del marchamo y el derecho de circulación con esta tecnología, sí. O sea, solo para la primera etapa. Correcto. Para la segunda etapa no se ha hecho eso. Tienen que hacerse como ya lo he venido reiterando. Ok, segunda pregunta. Como el uso sería obligatorio, además de pagar el marchamo, el ciudadano pregunta, ¿se estaría sometiendo a una tecnología que potencialmente podría rastrearlo por todo el territorio nacional? ¿Ya consultaron si eso tendría fundamento legal? Vamos a ver. Lo primero, hay que desmitificar que esta sea una tecnología de rastreo. Si lo que se quisiera es monitorear y rastrear, con todo respeto, no sería la tecnología adecuada y deberíamos apuntarle a otro tipo de tecnología. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la regulación normativa que garantiza cómo va a hacerse el tratamiento de datos personales sensibles y confidenciales que podrían recopilarse en el INS? ¿Tienen una regulación normativa para eso? La regulación normativa del país. Debemos cumplir y tenemos la obligatoriedad de cumplir en todos los alcances con la ley 8968 y también tenemos nuestros protocolos internos de acción. Y muy importante, no hay que dejarnos engañar, es injusto que se meta en el mismo canasto de los problemas de ciberseguridad a todas las instituciones. Adalid, nada más pregunto, ¿esa normativa regulatoria debería ser para el proyecto específico o está bien, como dice don Carlos, que sería la nacional que existe? Debe ser para el proyecto específico, porque bien claro se los hemos estado diciendo que si fuera un chip simplemente normal, sin mayores alcances, evidentemente bajo el principio de equivalencia funcional simplemente se podría elegir uno por otro y no pasa nada. O sea, es que aquí no nos oponemos al cambio tecnológico. Por el contrario, el tema es que la tecnología utilizada puede tener un impacto mayor en la privacidad y de ahí que tenga roces constitucionales. Entonces, si esto es así, no estamos engañando a nadie. Finalmente, esto es un debate que se debería tener, pero ¿qué debate se puede tener si están corriendo? Y la verdad, a cualquier ciudadano le debería preocupar que una compra tan millonaria se acelere sabiendo que hay riesgos de legalidad. O sea, sinceramente es inadmisible. Y lo primero que nos dijo don Carlos es que no olía mal y a mí me apesta. O sea, eso no me huele horrible. Por más que pueda confiar en la persona, no puedo confiar en los movimientos tan rápidos tomando en cuenta todos los señalamientos. Y las cosas hay que decirles porque hay mucho en juego y esto no es desinformación, porque esto ni siquiera es un asunto partidario. Los que hemos venido defendiendo la privacidad lo hemos hecho sin distensión, si el proyecto de ley es de un partido que es afín, que si es de un gobierno que me cae bien o mal. Desde un punto de vista técnico. Claro, porque don Carlos, fundamental. Más preguntas. Se habló de que viene un decreto, para declarar esto de interés público.
Usted participó en el decreto. ¿A qué se refiere ese decreto y cuándo lo publicarían? Tal vez quisiera decirnos, José Dalí, este es un diálogo para construir. Yo no sé en todo esto que se está gestando con total transparencia qué es lo que apesta, honestamente, pero no, estamos aquí para dialogar y construir. Ese decreto lo que busca es precisamente declarar de interés público el proyecto Marchamo Digital. Y tiene las 2 etapas. Las 12, vamos a ver, ¿a qué se refiere con 2 etapas? La compra de stickers y la plataforma que recoge la información articulada. Y el software de gestión. Sí. Okay, que será ¿A qué se refiere el decreto de interés público? El decreto precisamente es eso, o sea, declarar de interés público un proyecto y establecer los lineamientos regulatorios y normativos a la luz de ese decreto de cualquier cosa que se quiera operativizar en torno a esta nueva tecnología. ¿En qué estatus está el decreto? El decreto, hasta donde ya mis competencias llegan, ¿verdad?, creo que ya va para leyes y decretos de Casa Presidencial. Escuché también en la información que dieron a conocer que se va a hacer para esa segunda etapa una audiencia pública. ¿Es su departamento el que va a convocar esa audiencia? ¿A quiénes se van a convocar? ¿Y por qué se convoca una vez que ya el decreto está en decretos y leyes? Vamos a ver, en las etapas de gestación del proyecto se sacan 2 licitaciones, 2 procesos licitatorios. Uno para la adquisición de las nuevas etiquetas del Marchamo Digital y otro que es específicamente para el sistema de gestión de administración de la data, que conforme se vayan habilitando casos de uso, en este caso de lo que es la lectura por cumplimiento del pago efectivo del derecho de circulación, ¿verdad?, es otro proceso paralelo. Como bien lo indicaba nuestro experto en ciberseguridad. Pero perdón, nada más, porque la pregunta era, ¿cuándo va a ser la audiencia pública? ¿A quiénes están convocando? ¿Y por qué la audiencia pública después de que el decreto ya está Eso es un tema simple y sencillamente circunstancial en tiempo. No tiene ningún tipo de planificación que haya sido de esa manera. La audiencia pública se genera... Pero no sería mejor, como dicen los diputados, que esto se hubiera abierto a la consulta. No, pero permítame un segundo, Liliana, porque tal vez hay un sesgo ahí cognitivo respecto de para qué es la audiencia pública. La audiencia pública es precisamente para nutrirnos de empresas especialistas en ese diseño que debe existir, en ese diseño de esa la audiencia es para empresas, no es para escuchar las posiciones, digamos, de diputados. No, la audiencia es una audiencia pública, pero déjeme decirle también. Solo para empresas. Para empresas potenciales, oferentes y empresas especialistas en sistemas de gestión. Pero como hemos atendido, y nosotros hicimos el llamado al grupo que lidera don Adalid y a otros cuerpos interesados, a otras entidades interesadas que se nos han acercado, la Conferencia Episcopal, por ejemplo, a IVEMA también, la Agencia de Importación de Vehículos y Maquinaria, los hemos recibido a todos, ¿verdad? También vamos a atender los llamados de los señores diputados. Ok, se nos acaba el tiempo. Voy a pedirles que muy rápidamente a nuestros invitados nos hagan una reflexión final. Normalmente es de 1 minuto, si se puede un poquito menos, pues menos porque se nos acaba el tiempo. Comienzo con don Hernando Segura. Las evoluciones de la tecnología siempre traen miedo. En muchos foros yo he mencionado que cuando el vehículo de combustión interna salió, una de las reglas que salieron fue que tenía que venir un ser humano por delante con una bandera roja para que el vehículo no atropellara a nadie. Todo el mundo le tiene miedo a la tecnología. Hay elementos sin duda que nos van a ayudar a salvaguardar los mecanismos más importantes, en este caso estamos hablando de la privacidad de los datos, y tienen que estar en pie. Pero para mí es sorprendente que haya tantas voces discordantes en un proyecto que lo que estamos trayendo es simplemente en esta etapa la evolución de la identificación de un vehículo que, como dije al principio, tiene beneficios por todo lado. Muchos de nosotros nos acordaremos cuando hacíamos filas de 400 metros para pagar el marchamo en el INSS allá en Calle Blancos. La evolución que ha tenido la tecnología continúa, no la podemos detener. Y este elemento en particular, para mí, y opinión personal, pero creo que cualquier persona con profundidad tecnológica estará de acuerdo, es importantísimo porque comienza a introducir al INSS en el mundo digital con mucha más profundidad. Muchas gracias, don Hernando. Continúo con el licenciado Dalid Medrano. Sí, me parece muy importante indicar que no hay miedo a la tecnología, por el contrario, hay que promover que los proyectos tecnológicos sean respetuosos de las libertades individuales. Debe haber un debate profundo, no solo desde la perspectiva tecnológica, hay que realmente ver a futuro cuáles son los riesgos de un sistema como este. Para eso es importante fundaciones como PRIDAD y cualquier otra que pueda salir para generar un debate profundo sobre temas de derecho y tecnología, porque este no es solo un tema de ciberseguridad. Y este debate debe darse en el Congreso.
Y eso es lo que se está pidiendo. Ni siquiera se está diciendo que hay verdades absolutas que se están diciendo. Se está diciendo que la privacidad se construye en el país y qué mejor que el Congreso. Y si el gobierno anterior, con un decreto, cometió una de las violaciones a la privacidad más grandes, pareciera que acá, si se publica este decreto, sin decreto quieren hacerlo y eso es todavía más peligroso y la verdad es que no podemos permitir que Costa Rica vaya como el cangrejo y debemos generar un debate, pensamiento crítico y no hablar de desinformación cuando simplemente es un debate. Muchas gracias, licenciado. Concluyo con don Carlos Vejía, director del proyecto de Marchamo Digital del INS. En lo personal, decirle a la ciudadanía que el proyecto se está gestando desde el Instituto Nacional de Seguros con la mayor responsabilidad, haciendo una adecuada gestión de riesgos y además velando por lo principal, que es el bienestar de la ciudadanía y, lo que tanto preocupa, la privacidad de la información. Es importante que quede claro, este no es un plan del gobierno gestado de manera oscura, no. Esto se está gestando como un proyecto país, con la mayor de las transparencias. Esto definitivamente va a permitir sentar las bases para evolucionar hacia una Costa Rica digital que nos permita transformarnos en el tiempo y que le heredemos a nuestros hijos, aprovechando que es Día del Padre, ¿verdad? Una Costa Rica mejor, que nos aspire a nuevas capacidades tecnológicas, pero principalmente que entendamos que la responsabilidad que el Instituto Nacional de Seguros en estos 100 años de existencia, que serán en este 2024, ha tenido para la población costarricense, la tiene también en este proyecto. Muchísimas gracias, don Carlos, y muchas gracias a nuestros invitados. La verdad es que cuando viene un proyecto como esto es muy sabroso poder tener una discusión, un debate con todo tipo de ideas y de verdad que les agradezco mucho el espacio. Y a ustedes también allá en sus casas, muchas gracias, que pasen un bonito Día del Padre, los que todavía tienen el gusto de contar con él. Nos vemos el próximo domingo aquí nuevamente en Estado Nacional.